Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta hermosísima Nezuko. Nezuko es un personaje del anime Demon Slayer. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer a esta Nezuko. Queda midiendo entre 20 y 22 centímetros de alto aproximadamente. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y bueno, para tejer a Nezuko vamos a empezar por sus brazos. Para los brazos comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento para tener 7 puntos bajos. Y vamos a hacer 12 vueltas de los mismos 7 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar y vamos a hacer otro brazo igual y los reservamos y ahora vamos a pasar a hacer su cuerpo empezando por las piernas. Para las piernas empezamos haciendo 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos tuvieron que haber quedado un total de 14 puntos bajos alrededor y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 14 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 disminuciones, 6 puntos bajos y 2 disminuciones para tener 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución y 8 puntos bajos para tener 9 puntos bajos. Y sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo, vamos a hacer 18 vueltas de los mismos 9 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer la segunda pierna exactamente igual, pero no vamos a cortar porque vamos a seguir tejiendo. Y para unir ambas piernas lo que vamos a hacer es que en esta vamos a llevar el punto
de unión a la cara interna de la pierna, es decir que en mi caso tengo que empezar tejiendo 2 puntos bajos, hago 2 puntos bajos, ahora hago una cadena y voy a buscar en la otra pierna el punto que se le corresponda, aproximadamente acá, enganchamos y vamos a hacer los 9 puntos bajos que tenemos disponibles en esta pierna. Hacemos ahora un punto bajo por un lado de la cadena y hacemos los 7 puntos que nos hacen falta de la otra pierna. Nos tuvieron que quedar un total de 20 puntos disponibles, pues tenemos 9 puntos en esta pierna, 9 puntos en la otra pierna y un punto por cada lado de la cadena, un total 20. Y en esta siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Y vamos a hacer ahora 4 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. Vamos a rellenar la parte de la cadera de esta forma y ahora en la siguiente vuelta vamos a unir los brazos. Para eso vamos a tejer por la espalda hasta que lleguemos a este lateral. En mi caso tengo que hacer 8 puntos bajos. En este punto vamos a tomar uno de los brazos y lo vamos a unir y vamos a hacer los 7 puntos bajos que tenemos disponibles en el brazo. Ahora por la parte de adelante del cuerpo vamos a hacer los 8 puntos bajos que nos hacen falta de la base. Y vamos a unir el otro brazo en este punto. Vamos a hacer ahora los 7 puntos bajos de este brazo. Así queda la unión. De esta forma tenemos lo siguiente. Tenemos 16 puntos bajos en la base más 7 puntos bajos en cada uno de los brazos, lo que nos da un total de 30 puntos.
Entonces, en esta siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Vamos a rellenar el torso. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Vamos a comenzar ahora la cabeza y para eso vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 16 aumentos para tener 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 19 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 42 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuello. Y también pueden introducir algún tipo de soporte con alambre o con una barra de silicona, por ejemplo, para que la cabeza no se les doble. Si sienten que lo necesitan, en mi caso solo voy a rellenar. Vamos a aplanar los puntos de la base de esta forma para evitar que se nos arrugue la parte de la barbilla. Y luego haremos entonces 8 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos.
Antes de continuar disminuyendo, vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a empezar a contar desde la vuelta en la que tenemos los 8 aumentos o los 16 puntos bajos. Desde ahí vamos a contar 7 vueltas hacia arriba. Y entre las vueltas 7 y 8, con 6 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados los ojos de seguridad. Entonces primero vamos a ubicar un par de alfileres para que le demos la posición adecuada, que queden bien centrados mirando hacia el frente, y entonces vamos a poner los ojos de seguridad sin los tapones, solamente los ojitos por el momento. Ahora vamos a hacer los detalles de los ojos de Nezuko y para eso vamos a tomar primero una hebra de un color rosa fuerte y la aguja lanera y vamos a sacarlo por el punto medio superior del ojo aquí y lo vamos a guardar por el punto medio inferior del ojo acá. Así, y vamos a hacer otra línea. Esta vez sacamos el hilo por el punto contiguo a donde sacamos la primera vez, es decir aquí, de esta forma, y vamos a guardarlo nuevamente por el mismo punto abajo. De esta forma nos queda la parte rosa del ojo y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Así queda la parte rosa de los ojos. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo blanco. El hilo blanco lo vamos a sacar por el punto medio al lado del ojo, aproximadamente aquí. Y lo vamos a guardar por este punto, aproximadamente aquí. Así, y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Por el punto medio lateral del ojo sacamos el hilo blanco y lo guardamos aproximadamente por este punto de acá. Así, y eso sería todo para la parte blanca de los ojos. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro. El hilo negro lo vamos a sacar por el punto medio interior del ojo acá, de esta forma. Y lo vamos a volver a guardar junto al hilo rosa, un punto más allá de donde tenemos la parte rosa de los ojos, así. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Sacamos el hilo negro por el punto medio del ojo adentro y lo volvemos a guardar por este punto de aquí. Aproximadamente. Así, aquí tenemos ya los ojos de Nezuko listos y ahora vamos a hacer las cejas.
Para las cejas vamos a contar 2 vueltas sobre los ojos. Vamos a sacar el hilo negro por este punto de acá en dirección a donde tenemos también el inicio de la pestaña. Sacamos el hilo, contamos 3 puntos y lo volvemos a guardar en diagonal, un punto abajo, una vuelta abajo, así. Y ahora vamos a contar 6 puntos en la frente. Y en el séptimo vamos a volver a sacar el hilo aquí. Contamos 3 puntos y bajamos en diagonal. Así. Y así quedan los detalles del rostro de Nezuko. Y ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar los hilos en la parte de adentro de la cabeza para que no se nos vayan a mover de su posición. Y listo, así quedan los detalles del rostro, ya hemos puesto los seguros y ahora vamos a continuar disminuyendo. Entonces en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando la cabeza y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y vamos a hacer 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y también para hacer la nariz. Entonces con la aguja lanera vamos a pasar la aguja por las 6 hebras delanteras de los 6 puntos que nos quedaron. Alamos, vamos a introducir la aguja por el centro del cierre y la vamos a sacar por el medio de los ojos. Ubicamos el punto medio entre los 2 ojos para hacer la nariz y vamos a sacar entonces la aguja por uno de los lados aquí. Alamos un poco. Vamos a introducir la aguja por el punto al lado, pero nos devolvemos al anterior punto así. Y no tiramos demasiado porque para la nariz lo que vamos a hacer es que vamos a dar unas cuantas vueltas con este hilo de esta forma. Vamos a ir dando unas cuantas pasadas a la nariz, así. En mi caso hice 7 pasadas y ahora sí vamos a guardar la aguja por el punto de acá y vamos a alar de esta forma para hacer la nariz así.
Y si se nos hundieron un poco los puntos con la parte de atrás de la aguja lanera, desde atrás vamos a empujar los puntos al frente para que vuelvan a ubicarse correctamente, para que se vuelvan a ver bien. Hacemos esto, algo así. Y listo, eso sería todo para el rostro y para el cuerpo de Nezuko. Miren cómo queda. Y ahora vamos a continuar con el kimono rosa. Para el kimono vamos a utilizar este rosa más claro y la aguja de 3 milímetros. Y vamos a empezar haciendo 15 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 14 puntos bajos. Vamos a levantar una cadena, giramos el tejido. En esta vuelta empezamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 6 cadenas. Vamos a saltar 3 puntos en la base, en el cuarto. A partir del cuarto vamos a hacer ahora 4 puntos bajos. Hacemos nuevamente 6 cadenas. Saltamos 3 puntos bajos, en el siguiente hacemos un punto bajo y terminamos haciendo un aumento. De esta forma nos quedaron, contando las cadenas, 22 puntos disponibles en la vuelta. Y ahora vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer ahora un aumento. Hacemos 2 puntos bajos. Vamos a hacer ahora los 6 puntos de las cadenas. Continuamos haciendo un aumento. Dos puntos bajos. Un aumento. Y ahora vamos a hacer los 6 puntos bajos de la otra cadena. Hacemos 2 puntos bajos. Y terminamos la vuelta con un aumento. De esta forma, en esta vuelta nos tuvieron que haber quedado un total de 26 puntos bajos. Y ahora vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer un aumento, 24 puntos bajos y un aumento al final para tener 28 puntos bajos.
Ahora, sin olvidar levantar cadena siempre antes de girar, vamos a hacer 14 hileras de los mismos 28 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer una disminución al comienzo, otra disminución al final para tener 26 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido y nuevamente vamos a hacer una disminución al comienzo, una disminución al final y tendremos 24 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y vamos a hacer una disminución al comienzo, una disminución al final para tener 22 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, hacemos una disminución al comienzo, otra al final para tener 20 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos y hacemos una disminución al comienzo, una disminución al final para tener 18 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer una vuelta de los mismos 18 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor de la pieza para emparejar los bordes. Empezamos haciendo puntos bajos por este lateral, puntos bajos también por arriba y puntos bajos por este otro lado y terminamos en esta esquina. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Escondemos la hebra, organizamos los bordes, alisamos así y vamos a poner el kimono en nuestra nezuko. Así tenemos el kimono rosa, algo así va a ir. Y ahora vamos a hacer las pierneras o los protectores de sus piernas. Para eso vamos a tomar el hilo negro y volvemos a la aguja de 2 milímetros y vamos a empezar haciendo 14 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 12 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 12 medios puntos altos, siempre levantando 2 cadenas antes de girar.
Así queda. Vamos a comprobar que nos cubra la pierna, el contorno de la pierna de esta forma. Así. Y vamos a hacer otra piernera igual. Entonces lo que hice fue pegarlas con silicona a las piernas de esta forma, a partir de los tobillos hacia arriba, y luego le pasé 2 hebras de hilo blanco más o menos en la misma dirección en ambas piernas, procurando hacerles presión, tirando de los hilos para que ambas partes queden bien definidas, marcadas, que se vea la división en ambas partes. Y ahora vamos a volver a poner el kimono para pasar a hacer el cinturón. Y esta primera parte del tutorial está lista. Me encuentran como @amistejiendo en Instagram y en Facebook como Amistejiendo Momentos. Nos vemos en la próxima parte.